Hola chicas, bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos entonces, en el video anterior yo les empecé a mostrar cómo hacer la espalda base con el sistema directamente 100% de Hermenegildo Zampar. Y acá, para que ustedes vean, están todas las progresiones, son todos los moldes por talle, ¿sí? Estos son los moldes por talle, desde el talle 40, que sería el XS, hasta el talle 56, ¿sí? Que sería el 6XG, ¿sí? Que serían ya talles especiales. Entonces, basados en estos talles, ¿sí? En estos moldes base que yo hice, es que vamos a empezar a trazar los vestidos de fiesta que yo voy a empezar a producir, que como son para la venta, no son a medida, los vamos a hacer con esta tabla de talles, que es la tabla de talles de medidas nacionales, ¿no? Tabla de medidas nacionales. Muy bien, entonces, vamos a arrancar a hacer uno talle 44, que correspondería a un M, ¿sí? A un talle M. M y G aproximadamente son las medidas que más tienen las chicas de 15 o graduación, ¿sí? S, XS también, por supuesto. Pero bueno, para hacerlo en un talle un poco más, no tan justo, vamos a hacer en talle L. Bueno, desde el molde base, yo voy a bajar para que se vea muy bien esto. Desde el molde base es que empezamos a hacer las transformaciones, ¿sí? Estamos trabajando entonces con un talle 44 o M, ¿sí? Que tiene, ya les voy a ir diciendo, como contorno de busto 96 centímetros, contorno de cintura 72 centímetros, contorno de cadera 100 centímetros, y bueno, y el resto de las medidas. Lo primero que se hace, yo voy a calcar el molde base, porque el molde base no lo vamos a modificar nunca, siempre lo vamos a guardar en una carpetita con folios, vamos a guardar todos nuestros moldes base de todos los talles o de todas las personas a las que normalmente nosotros les hacemos ropa, ¿no? Por ejemplo, no sé, en casa, mis moldes base, los moldes base de nuestra hija, de nuestra sobrina, o sí, nos dedicamos a la costura, por cada clienta vamos a tener un molde base y los vamos a ir guardando en nuestra carpeta de moldes, ¿sí? Que es una carpeta común con folios y ahí vamos guardando todos los moldes. Bien, entonces lo primero que hacemos es calcar el molde base. Yo siempre marco la línea de cintura, la línea de sisa, ¿sí? Marco bien a dónde va a ir la línea, por dónde va a ir la pinza. Cuando yo tracé estos moldes bases, ya la línea de pinza la coloqué en lo que sería la separación de busto, ¿sí? Lo que corresponde a la separación de busto. Lo cual está bueno porque ya me está dando la medida que voy a necesitar para cuando haga la transformación del delantero, ¿sí? Bien, voy a poner así. Para trazar la línea de la cintura, siempre me guío con el borde para que las líneas sean a 90 grados. Muy bien, y acá ya puedo, yo ya marqué, vamos a hacer 1,5 para cada lado, las pinzas, tal como van en el molde base. Entonces ahora yo lo que tengo nada más es el mismo molde base de espalda, pero ya lo tengo calcado para poder comenzar a hacer las transformaciones. Las transformaciones se van a ir haciendo pensando que esto que yo tengo acá, que es el molde base, es el cuerpo, es lo que sería el maniquí de la persona, ¿no? Entonces, pensamos en qué prenda es la que estamos por hacer. Y definiendo la forma que va a tener la prenda, qué prenda es la que estoy haciendo, van a ser las transformaciones. Por ejemplo, la profundidad de la pinza de busto. Si yo estoy haciendo un vestido de fiesta, es algo que va a ir muy al cuerpo, ¿sí? Que tiene que dibujar la medida del cuerpo exactamente. Entonces la pinza de busto va a ser bastante pronunciada, porque yo quiero que me dibuje tal cual lo que sería como si fuese un corset, ¿no es cierto? Que esté bien al cuerpo. Entonces la pinza de busto va a ser bastante pronunciada. En un talle M, si vemos el contorno de busto, es 96. Como sabemos que siempre aplicamos 4 centímetros de holgura, en realidad si uno tomara con el centímetro sería un busto de 92. ¿Sí? 92 quiere decir, en líneas generales, ¿no es cierto?, que vamos a tener una copa, ¿sí?, de aproximadamente 9 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Una copa 90, un talle 90 de corpiño, ¿sí? Para poder lograr una copa de 90, nosotros ya sabemos que vamos a estar entre unos 5 y 6 centímetros de profundidad de pinza de busto. En líneas generales vamos a decir que una copa de 80 va a llevar 4 o 5 centímetros, 85 también va a andar por 5 centímetros, 90 va a andar por 5 o 6 centímetros, va a ir variando un poco dependiendo de la prenda que estoy haciendo. Si es una prenda que no está en el cuerpo, que es más bien floja, entonces no es necesario que sea una pinza tan profunda, ¿sí? Pero en este caso, como va a ser un vestido de fiesta y prácticamente va a ser corsetería, vamos a ajustar todas las medidas, ¿sí? Es decir, la pinza de entalle se la va a respetar tal cual, incluso al ser corsetería, yo les diría que esa holgura que le agregamos en su momento,
ya no va a ser necesario porque esto va a ser bien el cuerpo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es incluso entrar un poquito adentro del molde, ¿sí? Voy a bajar un poquito lo que sería la sisa, ¿sí? Esto es una sisa que da justo acá, la voy a bajar un poquito, ¿sí? Porque los corsés y los vestidos generalmente nos dejan un poquito más de lugar acá en la sisa. Y voy a pensar yo primero en un vestido que tiene unos breteles, ¿sí? Tiene unos ciertos breteles y tiene un escote de espalda bastante pronunciado, ¿sí? Eso es lo que yo estoy más o menos pensando de cómo quiero que sea mi prenda trasera. Bueno, y entonces acá tenemos que empezar a pensar varias cosas. Por ejemplo, si yo voy a dibujar un escote trasero con esta profundidad, ya estamos viendo que vamos a tener probablemente, esto queda todo como en un plano, y la espalda nuestra no es un plano. Entonces ya vamos a tener que empezar a pensar en ciertas correcciones que son pinzas, ¿sí? Pinzas de corrección para poder evitar que esto se nos desboque, ¿sí? Que este escote se nos desboque. Una forma sería extender la pinza del entalle, ¿sí? Como si siguiera en línea recta, yo la cierro y corrijo la línea del escote. Esa está bien. Y si no, otra forma es no extenderla del todo, sino afinarla un poquito simplemente y hacer una pequeña pincita acá, a esta altura más o menos. Saco un poquito para que se cierre el escote trasero. Entonces yo voy a hacer una mezcla entre las dos. Voy a aplicar un poquito de pinza acá, extendiendo la pinza de la espalda. Yo ahora la voy a cerrar y voy a corregir la línea, y esta la voy a cerrar también y voy a corregir la línea, ¿sí? Eso con respecto a la espalda. Pero yo antes de hacer el recorte de la espalda y todo, voy a utilizar esta misma base para trazar el delantero, ¿sí? Yo lo que dije es que me meto unos centímetros para adentro, ¿sí? Unos centímetros no, unos milímetros, ¿sí? Menos de un centímetro para adentro, y bajé acá unos 2 centímetros aproximadamente la sisa, ¿sí? Y esto sí lo voy a respetar en el delantero, ¿sí? Vamos a seguir esta misma medida, esta misma medida. Lo que va a cambiar es acá la zona del busto, ¿cierto? ¿Y cuánto le voy a dar yo a este vestido? La idea de hacer esto es que no va a ser solamente el corsage desde la cintura para arriba, sino que yo voy a construir un vestido corto, bien al cuerpo, y sobre ese vestido vamos a hacer una falda, ¿sí? Que puede elegir la chica en la fiesta, por supuesto, para su entrada, por ejemplo, tener su falda puesta, que sea una falda amplia, un vestido largo, y después, pasado un cierto tiempo de la fiesta, puede elegir sacarse la falda y quedarse con el vestido corto, ¿sí? Es mucho más cómodo para bailar, para moverse, todo. Esa va a ser la idea, el concepto de este vestido que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cuánto más lo vamos a alargar? Bueno, estamos en la línea de cadera, ¿sí? Si nosotros miramos en este molde, tenemos que la línea de tiro, la altura de tiro de pantalón, va a estar en el talle 44 a los 27 centímetros. Medimos desde la cintura 27 centímetros. Acá tenemos el tiro. El tiro quiere decir, digamos, el suelo pélvico, ¿sí? Y de ahí tenemos que bajar un poco más, por supuesto, porque eso sería muy corto. Sabemos que la altura de rodilla, por ejemplo, a ver si la tenemos. Altura de tiro, no, no tenemos la altura de rodilla, pero podemos pensar entonces con la altura de cadera y con la altura del tiro de pantalón, que le vamos a agregar aproximadamente a lo que sería la altura de cadera unos 20 centímetros, 22 centímetros estaría bien, porque queda una falda corta, bastante corta, pero es una minifalda, pero cómoda, ¿sí? Si no, si queda demasiado corta, también después el vestido se levanta y genera incomodidad para bailar y demás. Entonces le agregamos desde la línea de cadera unos 22 centímetros. Sabemos que acá está la altura de tiro. Del tiro le estamos agregando 15 centímetros más, lo cual está bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Y seguimos esta línea de la cadera. Vamos a trazar recto para saber. Ahí sería recto, ¿sí? Sería un vestido recto. Podemos entrar un poquito. Como la tela cede y esto va a ser cómodo, entramos 1,5 centímetros, ¿sí? Para que tome la forma del cuerpo, ¿sí? Bien. Acá ya podemos divisar que está medianamente trazado lo que sería el trasero del vestido, ¿sí? Un vestido escotado, minifalda, ajustado al cuerpo, ¿sí? Que por arriba va a tener una sobrefalda que va a terminar formando lo que sería un vestido largo de fiesta, ¿sí? Bien, antes de recortar y hacer todas las correcciones de la espalda, yo acá le voy a poner que es un talle, dijimos 44, lo hicimos en base a un talle 44 o M, ¿sí? Y antes de recortar esto, voy a tomar este molde base para poder hacer lo que sería el delantero, ¿sí? Bien, voy a recortar.
Acá en el hombro, esto, en realidad el hombro real de la prenda va a ser algo así. Así que esto baja 1 centímetro también. Yo por el momento lo que voy a hacer es cortar toda la base, siguiendo la línea de base, y vamos a ir trazando lo que sería el delantero primero, y después sí vamos a dibujar lo que sería el delantero, y una vez que tengamos eso ya con todas las transformaciones y todo, recortamos este con todas las correcciones para que quede bien nuestro molde para el vestido, ¿sí? Yo voy a seguir las líneas del molde base y después sí vamos a tomar el costado, sí ya lo voy a cortar directamente, voy a recortar por la línea que yo tracé, y la parte de arriba sí dejo el molde original, el molde base, porque me va a servir de guía para trazar el delantero. Estamos. Entonces el costado recorto por donde yo tracé lo que sería mi vestido, que hice toda una línea más o menos a 1 centímetro, un poco menos de 1 centímetro. Estoy sacando la holgura original que yo le había puesto, porque esto es un vestido que va muy al cuerpo, ¿sí? Y por corset, muy bien. Y lo que sí, a veces cuando saco los costados puedo darle menos profundidad a esta pinza, también es válido, ¿sí? Le saco profundidad, es decir, en vez de que tenga 1,5, que tenga, no sé, 1,3, ¿sí? Eso también está bueno, para que se suavice esta pinza y nos dé lugar para el cuerpo. Bien, ahora vamos a trazar lo que sería el delantero. Para este molde vamos a agregar 5 centímetros de pinza de busto, me parece que está bien, para esta taza de corpiño, digamos. Y recordamos que para trazar el delantero, como primera medida, bueno, acá lo que podemos hacer del trasero, yo ya recorté el costado por donde yo voy a hacer el vestido realmente. Acá en realidad sí podríamos bajar la sisa, ¿sí? Y el hombro también. Dejamos únicamente el cuello como referencia para trazar el delantero. Necesitamos esa línea de cuello porque recuerden que la altura de busto la tomamos desde este punto, ¿sí? Entonces necesitamos este punto de referencia siempre para poder ubicar lo que sería el busto de la prenda. Todo lo otro sí. Bueno, acá otra corrección que vamos a hacer también, la sisa, bueno, lo vamos a hacer en el delantero, en el trasero no, porque ya estamos sacando acá, pero la sisa del delantero sí le vamos a hacer una pequeña corrección para que no se desboque, ¿sí? Porque tenemos toda la curvatura del busto, esta, acá en la altura de la sisa, que si no le hacemos la corrección al vestido, tiende a desbocarse la sisa de la prenda, así que eso lo vamos a tener en cuenta. Bueno, entonces, como primera medida, a ver si se ve bien ahí, calcamos este molde hasta la línea de la sisa. Calcamos hasta la línea de la sisa. Bien, hasta ahí. Todo igual. Acá ya marcamos dónde se van a encontrar los breteles. Y acá bajamos los 5 centímetros que queremos agregarle de pinza. A ver si se ve. Bajamos acá los 5 centímetros que queremos agregarle de pinza de busto. Muestro acá 5 centímetros, bajo el molde directamente y sigo calcando mi molde, ¿sí? Ahí ya le di el espacio para que ingrese la curvatura del busto. Le di 5 centímetros, ¿sí? Recuerden que también podemos más o menos basarnos en la diferencia entre el talle trasero y el talle delantero para poder calcular cuánto le tengo que agregar de pinza de busto. Bueno, acá calcamos el molde, todo, línea de cadera, línea de cintura, ¿sí? Y acá un poquito después va a haber alguna corrección, pero bueno, si quieren, por el momento lo dibujamos. Marcamos para trazar la línea de cintura y la línea de cadera, que siempre marcamos porque recuerden que cuando vamos a cortar la tela siempre hacemos piquetes a esas alturas para empezar a coser, ¿sí? También vamos a marcar la separación de busto. Yo vengo y lo marco aquí. Bien. Y ahí ya podemos sacar. Y trasladamos, ponemos las líneas entonces de cintura. Acá tenemos lo que sería la pinza del entalle. Yo marqué la separación de busto, 1,5 para cada lado, la pinza original. Bien. Línea de cadera. Y voy a trazar todo lo que sería la línea de la separación de busto desde la cadera para arriba. Bueno, chicas, entonces ya tracé lo que sería la línea de la separación de busto. Ahora vamos a ir a lo que sería
el escote del delantero base, ¿sí? Y la línea de hombro del delantero. La línea de hombro del delantero con respecto al trasero siempre baja 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros, muy bien. Así, muy bien. Y acá, desde este punto para abajo, si yo tengo, ¿se acuerdan que yo tenía 6 centímetros acá? Entonces voy a bajar 6 más 2 centímetros. 6 más 2 centímetros, lo cual me va a dar 8 centímetros. Bajo 8 centímetros y acá marco como un espacio por donde va a estar mi cuello, ¿sí? Muy bien, si yo hago así, estoy dibujando lo que sería el escote base, ¿no? Como la línea esta acá del cuello, ¿sí? Muy bien. Yo acá tengo lo que sería el bretel, donde se va a encontrar el bretel del trasero con el del delantero, ¿sí? Y acá, a partir de acá, este punto es este, ¿sí? Es acá, donde la parte más alta del hombro, donde se une el hombro con el cuello. A partir de ese punto, una vez que yo bajé 2 centímetros del hombro, voy a trazar lo que sería la altura de busto, ¿sí? En este caso, para el talle 44, la altura de busto, me marca la tabla nacional de talles, es 28,5. 28,5, voy hasta donde me coincide el 28,5 con la línea de separación de busto y entonces yo sé que en este lugar yo tengo la punta del busto, ¿sí? De ahí escuadra, me apoyo en la línea de la separación de busto y trazo el centro de la pinza de busto. Escuadra, me apoyo sobre la línea de la separación de busto y trazo en escuadra 90 grados lo que sería el centro de la pinza de busto. Yo bajé 5 centímetros, así que la profundidad de esta pinza va a ser de 5 centímetros. 2,5 para cada lado. Muy bien. Ahora, desde la punta del busto, trazo la pinza de busto. El centro, ¿se acuerdan? Siempre muy importante que esté en escuadra con la línea de la separación de busto. Después tenemos acá, yo tengo el centro del busto. Esto es un talle 90. Entonces yo podría decir que 90 centímetros, perdón, 9 centímetros para acá adentro, 9 centímetros para acá, 9 centímetros para abajo, 9 centímetros para arriba, yo trazaría lo que sería el espacio donde tenemos el busto. Bien, entonces, esto me marca la redondez donde yo voy a tener el busto. Yo ya sé que para acá, que tengo sisa, voy a tener que poner sí o sí una pincita para achicar la sisa porque se me va a desbocar. Si tenemos una curvatura acá, esto ya solito lo vemos en una tela que hay que hacerle la pinza para que no se me desboque la sisa. Después, el escote del delantero va a ser bastante pronunciado, ¿sí? Es un vestido de fiesta, así que lo vamos a hacer con un escote bastante pronunciado. Obviamente lo mismo acá. Esto, para que no se desboque el escote, tengo que hacer una pinza para este lado. Sí o sí. De 1,5 centímetros, porque es bastante profundo, y para este lado, con 1 centímetro aproximadamente, estaríamos bien. Muy bien. Acá, respecto a la pinza del talle, nosotros tenemos que pensar que el cuerpo de la mujer, bien el busto, hace este dibujo, así hace, y así, ¿no? Si nosotros hacemos una pinza que viene así derechita, digamos, esto, la tela va a ser esto, ¿no? Para que haga este dibujo del cuerpo, y haga como si fuese un corset, lo que necesitamos es que esta pinza del entalle venga recta en esta parte, ¿sí? Hasta donde empieza el busto, ¿no? Viene recta, y después hasta la punta del busto sí viene redondeada. Ahí está dibujando bien la línea del busto, ¿sí? Y acá abajo sí. Tal como lo habíamos hecho al principio, le pongo una profundidad de 15, digo un largo de 15, una profundidad de 3 centímetros. La trazo como siempre. Bien. Entonces, tengo una pinza de entalle que viene recta por acá y dibuja la curva del busto. Tengo una pinza hacia el escote para evitar que se me desboque, una pinza hacia la sisa para evitar que se me descote y la pinza de busto propiamente dicha. Lo que yo voy a hacer ahora, bueno, voy a recortar un poco este molde para empezar a cerrar las pinzas y trazar lo que sería la línea verdadera del molde, ¿sí? Con las correcciones por pinza. Muy bien. Voy a recortar así, un poquito, dejando espacio, y después lo acomodamos, ¿bien? Pero para no trabajar con todo el rollo de tela, de papel, porque me complica un poco.
saco el rollo de papel. ¿No? Upa. Muy bien. Y entonces, esta es la espalda base, esta es la espalda del vestido y este es el frente del vestido. ¿Qué voy a empezar a hacer yo ahora? Voy a cerrar la pinza de busto como primera medida. Cierro trazando desde la punta del busto por la línea central. Cierro. Cierro como si yo lo estuviera cosiendo, ¿no? Supónganse que esto ya es la tela y yo la estoy cosiendo. Muy bien. Vengo y la cerro. Ya formé la primera pinza de busto. Voy a poner acá unas cintitas para que quede formada. Y ya puedo corregir lo que sería la línea del costado, ¿sí? Me posiciono en la cintura y en la sisa, en el final de la sisa, y ya puedo corregir esta línea del costado. Muy bien. Y ahora empezamos a cerrar las otras pinzas, ¿sí? Yo siempre, para que tome bien la forma, la cierro completamente con cinta, para que tome bien la forma del busto. Bueno, acá esta parte no la voy a necesitar, así que la recorto en la línea y cierro entonces la pinza que hice para el escote. La hice de 1,5 centímetros de profundidad, aproximadamente 75 centímetros, 0,75 centímetros para cada lado. Bien, cierro con cinta. Muy bien. Ahora cierro la de la sisa, para evitar el desboque de la sisa. Esta la hice de 1 centímetro, que es medio centímetro para cada lado. Doblamos así y pego por el derecho. Y ahí ya vamos viendo cómo va tomando la forma el molde, ¿no? Fíjense, una vez que yo cerré estas pinzas, lo que puedo hacer es corregir lo que serían las líneas, ¿no es cierto? Veo que acá, por ejemplo, da como un salto la sisa, eso ya lo corrijo. ¿Sí? Que quede bien. Acá quedó bien, pero lo vuelvo a remarcar. Y bueno, y acá en el medio, yo, por supuesto que ahora tengo que definir para dónde yo voy a hacer el corte de este vestido para que me quede con esta forma. Yo estas pinzas no es que las voy a coser en la tela. Yo normalmente cierro todas las pinzas y le hago algún recorte al vestido que incluya todas las pinzas que yo le dibujé, ¿sí? Al molde. En este caso, bueno, voy a cerrar bien esto. El recorte siempre tiene que pasar por todos los lugares donde cambia la curvatura de las pinzas, ¿sí? Es decir, por la punta del busto, por la cintura, ¿sí? Bueno, voy a cerrar la pinza del entalle también. Recorto acá en la parte donde termina el busto, recorto en la cintura y doblo. Doblo para cerrarla bien. Acá es la parte que queda recta y esta es la parte que queda curva, que es la parte del busto, ¿sí? Bien. Ahí puedo pegar con la cinta por este lado para que quede ya formado. Ahí. Y ahí. Y ahora si yo armo esto, con cuidado de que no se me rompa el papel, ya vamos viendo que está como el maniquí armado, digamos, con la forma del busto. Ya tiene toda la forma de un cuerpo, ¿no? Con lo cual yo ahora puedo elegir por dónde voy a hacer el recorte para que me quede con esta forma. Bueno, yo ahora puedo recortar todos los bordes, recorto las sisas con el dibujo corregido para la pinza. Con todas sus pinzas, ¿sí? Ya vemos la forma del cuerpo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el molde del trasero. Voy a recortar todo este sobrante que voy a tener del escote de atrás. Y empiezo a formar la pinza de atrás del entalle. ¿Se acuerdan que yo dije de extenderla hasta el escote? ¿Sí? Bueno, ahí sería. No. Ahí. Extenderla hasta el escote. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño recortecito en la cintura. Eso que me va a permitir formarla. Yo a la pinza de acá atrás la hice un poco menos profunda porque como el vestido va a ser con corte acá en la espalda, lo que yo le estoy sumando acá se lo voy a sacar de acá para que se cierre bien el escote de atrás, ¿sí? Es como una pequeña pinza que le voy a poner en la cintura atrás, donde iría el cierre. Bueno, y esta la extiendo la extiendo un poco más, ¿sí? Ahí va. Muy bien.
Esto lo pego con cinta. Lo pego con cinta. Pego acá también. Y ahí ya vemos cómo se hizo como un pequeño salto en el escote del trasero, que es la corrección que yo les decía que va a haber que hacer. Acá le hago la pequeña pinza a esta altura, ¿sí? Acá pasa lo mismo, se hace como un pequeño salto, que lo vamos a corregir. Hago una pequeña pinza entonces. Muy bien, cierro. Ahí va. Este piquito que se formó, lo vamos a sacar, ¿sí? Y acá, este pequeño salto que se formó en el escote, también lo dejamos de manera que quede redondeado. Y acá lo que les dije, lo que yo le sumé acá, se lo voy a sacar acá, ¿sí? Para que se ajuste y se entalle en la cintura en la parte de atrás. Bien, entonces acá suavizo esta línea y acá yo recorto con la forma del escote. Ahí está, y ya recorto esta nueva pincita que le agrego acá. Muy bien, entonces acá ya tenemos con forma de cuerpo sin que se nos desboquen los moldes, tanto la espalda como el delantero, ¿sí? Bien, ahora tenemos que definir qué recortes le vamos a hacer al vestido para que queden todas estas pinzas incorporadas en el corte del vestido, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, ya veo que toma la forma de la espalda, ¿sí? Ahí. Muy bien. Yo acá puedo observar que puede ser que requiera una pincita más acá. Esto se puede llegar a desbocar también. Así que ya viendo el molde de papel me doy cuenta de eso y ya la hago la pincita, ¿sí? Porque se puede llegar a desbocar el escote trasero si no lo hacemos. Bien. Acá pego todo con cinta. Muy bien. Y corrijo ese saltito que me quedó. Muy bien. Entonces ahí ya vemos, ¿sí? Que tomó la forma más correcta, que no se va a desbocar. Muy bien. Perfecto. Ahora, lo que les decía, yo tengo que trazar, hacerle algún recorte al vestido que me incluya estas pinzas, ¿no es cierto? Yo diría que en este caso estaría bueno hacerle directamente un recorte acá a lo largo tipo princesa y lo mismo esto, ¿sí? Hacemos un recorte tipo princesa. La verdad que es lo que mejor queda y lo que mejor dibuja el cuerpo. Obviamente ustedes podrían elegir, por ejemplo, no sé, recortar acá así y acá así, bueno, como ustedes quieran. Y si no, si uno quisiera, puede, por ejemplo, hacer una forma tipo Jean-Paul Gaultier, lo podemos hacer, lo vamos a hacer para mostrar. Si yo quiero hacer un vestido que sea tipo Jean-Paul Gaultier, voy a dibujar, por ejemplo, toda la curvatura del busto, así, o como un corset, digamos, como un corpiño. Entonces recorto acá. Siempre que voy a hacer este tipo de recorte, voy marcando dónde le voy a hacer las muescas, para que después me coincidan los moldes, ¿sí? Bueno, recorto acá, por ejemplo. Ahí. Ahí yo tengo este, que puedo hacer el recorte ahora, desde acá hasta la línea final. Para eso voy a doblar por acá, para que quede esto recto. Ahí. ¿Sí? Ahí incluso, por ejemplo, podría de uno de los lados hacer un tajo, ya me va a quedar. Vengo y le hago un recorte por donde va la pinza. Bien. Voy a recortar esto que me quedó sobrando de pinza. Vamos bien por la línea que dibujamos. Bien. Así que cuando recorten la tela voy a marcar una muesca por acá, otra por acá, otra por acá para hacer coincidir los moldes, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí. Este es el delantero. Yo siempre le hago una vueltita acá para avisar que acá va la tela doblada, ¿sí? O si no va a quedar con un recorte acá en el delantero. Bien. Y acá tenemos lo que sería el corpiño, que yo puedo hacerlo, por ejemplo, así como está, con forma de corpiño. Voy a dar una cierta formita. Ahí. Y ahí.
Ahí, por ejemplo, cuando yo corte esto así y una estas dos piezas, va a tomar la curvatura. Fíjense que las pinzas se trasladaron a distintos lugares, ¿no es cierto? Esta trasladó la pinza de busto como dos recortes para los costados, ¿sí? Y al unirse todo va a quedar con la forma que tenía el cuerpo, ¿sí? Y así el recorte que yo le haga al vestido puede ser infinito según el diseño, no importa. O sea, una vez que yo tengo formado el cuerpo, el maniquí, recorto como yo quiero, ¿sí? En este caso, cuando yo una todas las piezas de tela, va a quedar perfecto. Esto me sirve también porque yo acá puedo recortar lo que serían las tazas, ¿sí? Generalmente los bustos los hacemos con un cierto relleno, que puede ser que compremos las tazas ya premoldeadas o las podemos fabricar con entretela y con guata, ¿sí? Yo voy a mostrar la fabricación con entretela y guata. Y bueno, ahí ya tenemos todo en plano. Como lo vamos a cortar en la tela y cuando posamos ya va a tomar la estructura 3D que habíamos formado con todas las pinzas. Bien, esto sería el delantero. Y por acá tenemos la espalda. Para la espalda también tenemos que pensar cómo vamos a recortar esto para que esto quede incluido, ¿no? En mi caso, yo diría que sigamos, por ejemplo, se puede hacer un corte tipo princesa, ¿sí? Ahí. Y esta línea recta. ¿Sí? Bien, de 10. Ahí nos queda con la línea recta. Tiene que quedar de la misma medida. Sí, está perfecto. Y ahí ya va a quedar la pinza metida en el recorte, ¿sí? Vamos a hacer, cuando vayamos a cortar esto, la muesca ahí a la altura de cadera, la muesca acá a la altura de la cintura, ¿sí? Siempre para que cuando unamos las telas nos quede bien cortado al hilo, ¿sí? Muy bien, ahí ya tenemos. El cierre va a ir por acá atrás, en este caso no le hago la vueltita porque la tela no va a ir doblada ahí porque va a la costura del cierre, ¿sí? Acá sí, va la vueltita. Muy bien, y ahí ya estamos otra vez en el plano, ¿sí? Ahí ya estamos como para irnos a la tela y recortar esto. Vamos a recortar en la tela, ¿sí? Que va a ir para afuera, que va a ser un tul con glitter. Y vamos a recortar en lo que sería el tastán, que va a ser de forro de la tela, ¿sí? Y esta parte de acá, del pecho, vamos a recortar lo que serían las tazas que vamos a formar, ¿sí? Ahí le vamos a dar una formita y vamos a formar las tazas eh, para darle cierta contención al busto, ¿sí? Y las vamos a recortar en entretela y guata para formarlas, ¿sí? Muy bien. Ahí ya estaríamos entonces. Seguimos en otro video con las telas.